Amén. Oremos. Señor de la esperanza, Dios de la misericordia, te alabamos y te bendecimos por ser un Dios presente, por ser un Dios de bondad. Nosotros, Señor, te damos las gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos las gracias por todas tus bendiciones. Te agradecemos profundamente, Señor, el regalo de la vida y te agradecemos el regalo de la fe. Te pedimos en esta noche, Señor, que a través de tu palabra santa ilumines nuestra fe de tal manera que estemos siempre en camino hacia ti y con gozo, obedientes a ti y obedientes a tu palabra santa. Bendícenos con la gracia grande y bonita de ser fieles discípulos de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en su nombre, porque Él también es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches y bienvenidos a la clase número 5 de este curso bíblico, para que estemos bien ambientados. Recuerden de qué hemos hablado hasta ahora. Habíamos explicado que hemos seleccionado los libros narrativos de la Biblia para seguir la línea del tiempo de la Biblia, y el objetivo fundamental es tener una visión completa de toda la historia que nos presenta la Santa Biblia. A veces sabemos un pedacito por aquí, otro pedacito por allí, pero no tenemos una línea continua de la historia bíblica, lo cual es muy importante no solamente para entender cómo se relacionan el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo la persona del Señor Jesús es el cumplimiento de todo lo del Antiguo Testamento, sino también al mismo tiempo para vernos nosotros también envueltos en la historia bíblica, porque nosotros somos como discípulos parte de esta historia que nunca va a terminar. Si ustedes recuerdan, nosotros empezamos primero con el mundo primitivo, que lo dividimos también en dos partes, que empezamos con la creación de todo el mundo, la creación del hombre y de la mujer, el paraíso, la caída, la expulsión del paraíso. Después vimos a los descendientes de esta primera pareja, que fueron Adán y Eva, por supuesto, y entonces nosotros vimos también cómo de uno de los descendientes de los hijos de ellos nació Noé, con el cual Dios también pactó una alianza después del diluvio. Y entonces, en la clase anterior, donde nos quedamos fue con Abraham, el primero de los patriarcas. Las clases que el tema que nos ocupa ahora es el tema de los patriarcas. Los patriarcas son líderes del pueblo de Dios, y estamos en este periodo de un color rojo, porque el rojo es el color de la sangre, y el periodo de los patriarcas es el más importante en el Antiguo Testamento, periodo de la alianza que se pactaba a través de sangre. Había que degollar a un animal
y la sangre era lo que servía como símbolo del pacto de la alianza. Entonces, por eso tenemos el color rojo, el color de la sangre, en el periodo de los patriarcas. Dijimos que cuando hablamos de los patriarcas nos interesan estos: Abraham, su hijo Isaac, que básicamente ya los hemos visto, y después de ellos el hijo de Isaac, que se llama Jacob, y el otro patriarca es José, que es uno de los 12 hijos de Jacob. Y en esta noche el tema que vamos a tratar nos va a ocupar fundamentalmente de Jacob y de José. En este periodo en que estamos tratando esta noche, el pueblo de Dios no se conocía todavía con el nombre de Israel, porque eso es un segundo paso que viene después, que lo vamos a explicar esta noche, por cierto, y de ahí en adelante cambia, ya el pueblo adquiere el nombre de Israel, pero hasta este momento todavía no se llama Israel el pueblo. Isaac, que era el hijo de Abraham, ya estaba viejo y medio ciego. Él un día quiso una comida especial porque quería complacerse con eso antes de morir. Recuerden que él tenía 2 hijos que eran gemelos, eran mellizos, nacieron juntos. Esos 2 hijos fueron Esaú y Jacob. El que salió primero del vientre materno fue Esaú. Jacob salió el segundo, con lo cual era visto Esaú como el primogénito de Isaac. Recuerden que este asunto de la primogenitura es muy importante, porque al hijo primogénito es al que se le dan los derechos de la primogenitura, que hace referencia a reinado, a poder. Pero también al hijo primogénito le toca la bendición del Padre, que hace referencia a sacerdocio. Estos 2 hijos, Esaú y Jacob, eran muy diferentes en todo. Esaú era pelirrojo. De hecho, el nombre pelo rojo en hebreo se decía Edom. De ahí la expresión edomitas. Él era de pelo rojo y era muy peludo en todo su cuerpo, las manos, el cuello, el pecho, todo. Era un hombre muy peludo. Jacob, en cambio, no era de pelo rojo y era lo que llamamos nosotros lampiño. Si usted lo tocaba a los 2 hermanos, podía saber quién era el uno y quién era el otro, en el uno por la superabundancia de pelos y en el otro por la carencia de pelos. ¿Por qué es importante este detalle que acabo de dar de la pelambra de cada uno de los hermanos? Por la sencilla razón de que Isaac, cuando ya estaba viejo y enfermo, quiso comerse una comida bien espléndida y le pidió a su primogénito Esaú que fuese de cacería para que trajese el animal que a él le gustaba comer y que le preparara una comida bien suculenta para él comer como él quería antes de morir. Esaú se fue de cacería a cazar el animal predilecto para la comida de su padre.
Pero recuerden que un día había llegado Esaú muy cansancio y muy hambriento del campo, y estaba desesperado del hambre, y su hermano Jacob estaba cocinando un plato muy suculento de lentejas. Y Esaú le pidió a Jacob darle un buen porción de esas lentejas porque él estaba desesperado del hambre. Y Jacob inicialmente no le quiso dar las lentejas, pero él insistió tanto porque estaba tan desesperado del hambre que entonces Jacob le dijo: bueno, yo te lo doy a cambio de dos cosas. Te lo doy si me vendes por este plato de lenteja los derechos de primogenitura y la bendición. Ellos no solamente eran diferentes físicamente, sino que también eran diferentes en los intereses respecto a lo espiritual. A Esaú no le importaban esas cosas espirituales, a Jacob sí. Y Esaú se dijo: yo para qué quiero los derechos de primogenitura ni la bendición, y pactó con su hermano cambiándole la primogenitura y la bendición a cambio de un plato de lentejas. Esaú pensó que quizás Jacob iba a olvidar eso, pero nunca lo olvidó. Y el día que Esaú se fue al campo de cacería para traer el animal para la cena de su padre, Jacob, apoyado por su madre, le hizo la comida bien rapidito a su padre mientras el otro estaba ausente. El padre se la comió muy feliz la comida, y ya el padre le había dicho a Esaú que después de comer le daría la bendición. Y entonces Jacob le preparó la comida a su padre, se la sirvió, se la comió el padre, y después le dijo: padre, ahora dame la bendición. Y el padre, que ya estaba muy viejo y medio ciego, le preguntó: ¿quién eres? Y dijo: soy Esaú, tu primogénito. O sea, Jacob estaba engañando a su padre, pero recuerden que Esaú le había vendido la primogenitura y la bendición. Y entonces el papá le dijo: acércate para que te toque, para ver si eres mi hijo Esaú. Y la madre le había preparado pieles de cabritos muy tiernos para que se sintiera peludo, y se la colocó por todas partes, y cuando el padre lo tocó en la mano y en el cuello, sintió todos los pelos y dijo: ven entonces, acércate que te dé la bendición. Y el padre le dio la bendición. Cuando regresó Esaú del campo y le pidió la bendición al padre, y el padre le dijo que ya se la había dado a Jacob porque se había presentado con engaños a él como si fuera Esaú. Y Esaú le pidió a su padre que si tenía una segunda bendición para él, que se la diera. Y el padre le dijo que no, que ya se la había dado a Jacob. Y le dijo: lamentablemente, hijo mío, a partir de hoy tu vida va a ser muy difícil y tú terminarás sirviéndole a tu hermano Jacob, y tu vida será muy desgraciada. Y a partir de ese día Esaú odió a Jacob y tenía interiormente la decisión de matarlo, y decidió que lo iba a matar después que muriera su padre y haya pasado el tiempo del llanto y del luto, que entonces iba a matar a Jacob. La madre de ellos dos recibió la noticia
de esa amenaza de su hijo Esaú contra su hermano Jacob, lo previno y le dijo que se fuera a Harán. Recuerden que habían llegado inicialmente de Ur de los Caldeos y habían llegado a Harán y allí se habían establecido. Pero después de allí de Harán, Dios llamó a Abraham que viniera a la tierra que él le iba a prometer, que es lo que nosotros conocemos hoy con el nombre de la Tierra Santa. Para ellos era en ese momento, después de la promesa de Dios, la tierra prometida. Hay una diferencia entre el derecho de primogenitura y la bendición. Y la diferencia es esta. El derecho de primogenitura le da al primogénito el derecho a una doble porción de la herencia del padre, pero al mismo tiempo le da derechos de poder sobre la familia. Por eso he mencionado anteriormente que hace referencia a reinado. Recuerden que la promesa inicial de Dios a Abraham abarcaba tres elementos principales. Uno era la promesa de una tierra, el segundo era la promesa de reinados y la tercera era la promesa de una bendición universal. Eso recuérdenlo siempre, porque estos tres elementos, tierra, reinado y bendición universal, están en la base de toda esta historia bíblica. Yo les dije anteriormente que a Esaú no le interesaban las cosas espirituales. A Jacob sí le interesaban las cosas espirituales y por eso ellos eran de dos disposiciones muy diferentes. Esaú era de una disposición mundana, él era un hombre mundano, y Jacob era un hombre que reconocía los valores. Estas dos actitudes nosotros las vemos muy frecuentemente en nuestra sociedad y lamentablemente a veces también dentro de nuestras familias. Hay personas, por ejemplo, que incluso matan a sus hijos antes de nacer para ellos poder tener más tiempo para disfrutar más el aspecto mundano de la vida. A veces matan a un hijo que ya está en el proceso, en el vientre de la madre, para no tener que gastar todo el dinero que hay que gastar cuando nace un niño y así poderse comprar quizás un carro de lujo o una casa nueva. He mencionado este ejemplo que es un poco fuerte de mencionarlo para que ustedes vean cómo siempre hay personas con disposiciones más mundanas que otras. Esaú vivía, como les dije anteriormente, una vida de resentimiento contra su hermano y lo quería matar. Uno se preguntaría, ¿y lo que hizo Jacob estaba bien? No, no estaba bien, porque él engañó a su padre. El padre le dio la bendición con engaños. Pero el otro, que no le daba valores a las cosas espirituales, había vendido su primogenitura y su bendición por un plato de lentejas. ¿A qué me estoy refiriendo ahora? Me estoy refiriendo ahora al hecho
de que si a una persona le entregan una joya de diamante y no sabe el valor que eso tiene, a lo mejor hasta la puede tirar a la basura. En cambio, el que sabe el valor de un diamante, no solamente lo va a apreciar, sino que también lo va a conservar, y muchas veces los pasan de familia en familia por generación y generaciones. Eso mismo iba a pasar con la primogenitura y con la bendición si el que la recibía era Esaú y no Jacob. Pero sí tenemos que aclarar que no estaba bien, no fue correcto lo que él hizo. Él, de hecho, Jacob tuvo que huir a Harán. La madre lo instó a que se regresara a Harán para evitar ser matado por su hermano. Y le pidió ella que fuese en Harán a casa de su tío Labán, que era hermano de la mamá de Esaú y de Jacob. Cuando fueron allá, a la casa de Labán, cuando fue Jacob allá, él se enamoró de una de las hijas de Labán, que se llamaba Raquel. Y él se la pidió a Labán como esposa. Yo les quiero mencionar esto. El hecho de que él se tuvo que ir del sitio donde vivían hasta Harán ya es una idea de exilio que empezó desde el paraíso terrenal. Les estoy mencionando esto para decirles que recuerden siempre que en la Sagrada Escritura, incluyendo el Nuevo Testamento, la idea del exilio va a ser muy importante y va a estar siempre a la base de nuestra espiritualidad, incluso en la predicación del Señor Jesús. Y lo vamos a ver de una manera muy clara cuando el pueblo judío termina como esclavo en el pueblo de Egipto, donde fueron esclavizados, maltratados y humillados. Para que se vayan preparando, la idea del exilio es muy importante porque hace referencia no solo al exilio físico, sino también al exilio espiritual. Y el exilio espiritual hace referencia a las personas que conscientemente buscan el pecado. Las personas que cometen el pecado se encuentran en exilio fuera del círculo de la gracia de Dios. Él sirvió a su tío Labán y pasó muchas penurias. Él le había pedido a su hija Raquel que se la diera en matrimonio. Raquel era la menor de las dos hijas de Labán. Entonces Labán le pidió a Jacob, le dijo: para yo darte a mi hija Raquel en matrimonio, tú tienes que trabajar para mí durante 7 años para que te hagas merecedor de la hija mía. Él trabajó 7 años con mucha dedicación y cuando se cumplieron los 7 años, él le pidió a su tío Labán que ya le permitiera tener a su hija como esposa para él poder cohabitar con ella y empezar así una familia. Pero Labán entonces le dijo: bueno, yo no sé cómo hacen en tu país de donde tú viniste, pero aquí se hace de una manera diferente y te voy a explicar cómo se hace aquí. No tiene derecho la hija menor de ser la primera en casarse cuando tiene una hermana mayor.
El derecho es de la hermana mayor. Y entonces Jacob entendió que le estaban en ese momento clavando espiritualmente un puñal. ¿Por qué? Porque ya él le había quitado la primogenitura y la bendición a su hermano Esaú. Con la moneda que tú pagas, con esa moneda también te van a pagar. Y esto llegó hasta el punto de que cuando llegaron a cumplirse los 7 años de trabajo de Jacob para ganarse a Raquel como esposa, esa noche a quien le entregó en la habitación como mujer a Jacob no fue a Raquel, sino a su hermana mayor Lía, sin saberlo Abraham, y cohabitó con Lía esa noche, y al otro día se le enfrentó a su tío Labán pidiéndole: ¿por qué me has hecho esto? Yo no he trabajado por Lía, sino por Raquel. Y ahí fue cuando le estregó en la cara el tío: bueno, el derecho es de la mayor, no de la menor. Yo no sé cómo lo hacen en tu país de donde tú vienes, pero aquí el mayor tiene derecho por encima del menor. Y Jacob no tuvo nada más que aceptar su pecado, doblegar la cabeza y ser obediente ante esa enseñanza que Dios le había dado, y trabajó entonces 7 años más para obtener a Raquel como esposa, porque después de haber cohabitado con Lía no se podía echar para atrás. Tenía que tener a Lía como esposa, ella era la mayor, ella tenía el derecho, y trabajó 7 años más por Raquel, que era su predilecta, era a la que realmente él quería profundamente. Con ellas dos llegó a tener hijos, pero hubo un periodo en que Lía era la que le estaba dando hijos a Jacob. Y por fin el primer hijo que Raquel le dio se llamó José. Y Jacob se apegó de una manera muy especial a su hijo Jacob, aunque ya tenía otros, a su hijo José, perdón, aunque ya tenía otros hijos de Lía, pero José fue el primer hijo con la esposa a quien él realmente quería con todo su corazón. Había una predilección de Jacob con respecto a José. Jacob entonces, ya cumplido el tiempo de su trabajo, puso juntas todas sus posesiones, su ganado, sus empleados, sus esposas, sus hijos, y se fue a la tierra de la cual él había salido. En el camino, él tuvo un sueño muy extraño una noche. Y el sueño consistió en esto: él vio una escalera alta, muy alta, que llegaba desde la tierra hasta el cielo, y ángeles subían y bajaban por esa escalera, bendiciéndolo a él. Y él entendió que él estaba siendo bendecido por Dios, y la bendición que él había ganado de su padre de una manera arbitraria, la ganó de parte de Dios de una manera ahora más auténtica. Yo quiero leerles a ustedes ahora unas palabras del Evangelio del apóstol San Juan. Estas palabras se encuentran en Juan 1,
versículo 51, que dice así: les aseguro, esto es Jesús hablando, les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Esto significa que de la misma manera que Jacob estaba recibiendo la bendición de Dios a través de los ángeles que subían y bajaban por la escalera en su sueño, Jesús, el Hijo del Hombre, era bendecido por Dios para que se cumpliera a través de Él y en Él toda la promesa del reinado y de la bendición universal. Eso lo comparamos con lo que nos dice el libro del Génesis en el capítulo 28, versículos del 10 en adelante. Jacob salió de Beerseba y se dirigió a Harán. Acertó a llegar a un lugar y como se había puesto el sol, se quedó allí a pasar la noche. Tomó una piedra del lugar, se la puso como almohada y se acostó en aquel lugar. Miren ahora cómo viene el sueño de la escalera. Tuvo un sueño. Una escalinata plantada en tierra tocaba con el extremo el cielo. Mensajeros de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre y Dios de Isaac. La tierra en que te encuentras te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás a occidente y occidente, al norte y al sur. Por ti y por tu descendencia, todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Yo estoy contigo, te acompañaré a donde vayas, te haré volver a este país y no te abandonaré hasta cumplirte cuanto te he prometido. Despertó Jacob del sueño y dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Como ustedes ven ahí, como les dije anteriormente, recibió Jacob la bendición de Dios. Ya había sido bendecido oficialmente por Dios, formalmente por Dios, para ser el padre de naciones. Miren, entre ustedes, los que tengan este libro de trabajo, tienen en la página número 6 una lista de los 12 hijos de Jacob, que son sobre los cuales caería la bendición de Dios para formar un pueblo santo. De ahí que hablamos de las 12 tribus de Israel. Y ellos son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zebulón, Isaacar, Dan, Neftalí, Gad, Aser,
con S, José y Benjamín, que es el hijo menor. Recuerden mucho guardar esta lista de estos nombres, porque en algunos momentos ellos van a ser muy importantes para nuestra historia bíblica, sobre todo Leví, José, Benjamín. Pero conserven bien los 12 nombres, porque son los 12 hijos de Jacob, los cuales dan origen a las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo hijos, tanto de Lía como de Raquel, como les dije, pero al principio había un momento en que Raquel no tenía hijos y en cambio Lía había dado a luz a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá, y Raquel era estéril y sufría mucho por eso. Y ella le ofreció a Jacob, su esposo, su sirvienta Bilhá, para que le diese hijos a ella. O sea, para que a través de Bilhá, su sirvienta, ella, Raquel, pudiera tener hijos de Jacob. Y Jacob cohabitó con Bilhá, y entonces Bilhá tuvo 2 hijos de Jacob, que fueron Dan y Neftalí. Lía entonces se pone estéril, pero quería tener muchos hijos más, y le ofrece a Jacob su sirvienta Zilpá, para que le dé más hijos a ella, y de ahí nacen Gad y Aser. Lía volvió a tener hijos, y le nacieron Isaacar y Zabulón. Lía tuvo después a la única hija mujer de Jacob, que fue Dina. Y después Dios se acordó de Raquel, porque ella le pedía mucho en oración que le diera un hijo. Y ella entonces concibió un hijo y lo llamó José. Recuerden la idea que les dije anteriormente, que José es el primer hijo que tuvo Jacob con Raquel, la mujer a quien él quería. Mucho tiempo después, volvió Raquel a concebir y dio a luz a Benjamín. Y de este parto de Benjamín murió Raquel. Y también por esta razón, Jacob se apegó mucho al niño, al último hijo que él tuvo con Raquel. Por eso es que en nuestros países se acostumbra a hablar del hijo menor como el Benjamín de la familia. De ahí viene la expresión. Recuerden que de ese parto de Benjamín murió Raquel. La tumba de Raquel todavía en día de hoy es importante en Tierra Santa. Está en un sitio, la tumba de Raquel, que fue la amada de Jacob. Ya Jacob había regresado a su tierra con su familia. En el camino, él tuvo también que luchar con un hombre que él no sabía que era Dios. Y él prácticamente ganó la pelea, Jacob,
Pero en el pleito, él tuvo una herida en el muslo. Y por eso es que de ahí en adelante los judíos no se comen esa parte de los animales, porque Jacob quedó herido ahí en el muslo. Entonces, como tuvo esa lucha con ese hombre que era Dios, Dios vio que Jacob era un hombre de entereza y lo bendijo otra vez y le cambió el nombre. Y le puso el nombre de Israel. Ese es el origen del nombre de Israel. Israel quiere decir el que peleó con Dios, el que luchó con Dios. Y de ahí en adelante Jacob dejó de llamarse Jacob para llamarse Israel. Sin embargo, como que nadie ha podido saber por qué razón, Jacob continuó siendo referido como Jacob, e incluso Dios lo llamó Jacob, aunque le había cambiado el nombre por Israel. No así en cambio con Abraham, porque recuerden que Abraham inicialmente se llamaba Abraham, pero Dios después le cambió el nombre por el nombre de Abraham, que quiere decir padre de muchos. A través de esto, Jacob aprendió que su lucha era con Dios y no con su hermano Esaú. ¿Por qué menciono esto aquí? Porque él venía regresando con la preocupación de que su hermano lo quería matar. Y él tenía también entablada por dentro un poco una lucha contra su hermano, porque sabía que el hermano Esaú lo quería matar. Sin embargo, a partir de este momento, Jacob entendió que su lucha realmente no era con su hermano, su lucha era con Dios. Él tenía que mantener una obediencia a Dios por encima de todo lo que fuera. Entonces Jacob finalmente tuvo el encuentro con su hermano Esaú, que fue un encuentro positivo y muy emocionante. Esaú se convirtió en padre de los edomitas. Recuerden que les dije que Edom quiere decir pelo rojo. Esaú era de pelo rojo. Esta nación de Edom, o la nación de los edomitas, en nuestra línea de la historia bíblica va a ser muy importante. Nada más que les voy a mencionar someramente ahora por qué razón. Porque en el camino a través del paso del Mar Rojo y el camino continuado por el desierto rumbo a la tierra prometida, tenían que pasar por la tierra de los edomitas, que eran los descendientes de Esaú, y no los dejaron pasar. Lo pagaron caro también los edomitas después a manos del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Pero sepan eso, que les negaron el paso. Cuando llegue el momento lo vamos a mencionar. Ellos, los edomitas, se establecieron en la parte oriental del Mar Muerto, y más tarde ellos se convertirían en un problema, como les acabo de mencionar, porque les cerraron su tierra como paso a Israel en el camino a la tierra prometida. Al llegar Jacob y su familia a Siquén, los hombres allí sienten atracción por Dina, la única hija que tenía Jacob. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis ahora para mencionarles lo siguiente.
¿Ustedes recuerdan el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana? Que eso tuvo lugar en Siquén, y especifica el Evangelio que donde se encontraron fue en el pozo de Jacob. Allí fue donde se estableció Jacob cuando regresó con su familia, y ese era el pozo que él usaba para el uso del agua de él y de su familia y de sus ganados. Los hombres de Siquén, cuando llegó Jacob, se sintieron muy atraídos por Dina, la única hija de Jacob, que era muy bonita. Y uno de esos hombres la violó a ella sexualmente, lo cual constituyó una terrible afrenta, una desvergüenza, una terrible herida contra Jacob y su familia. Entonces esto constituyó el origen, esa violación constituyó el origen de una fingida alianza entre Jacob y su familia con la gente de Siquem, y esto quienes lo elaboraron fueron Simeón y Leví, estos dos hijos de Jacob. ¿Cómo fue esta alianza fingida que ellos elaboraron? Los hombres de Siquén, para reparar la vergüenza de la violación sexual de Dina, estuvieron dispuestos a que uno de ellos se iba a casar con Dina. Pero entonces, por la iniciativa de Simeón y de Leví, le dijeron: pero nosotros no podemos dejar que nuestra hermana se case con incircunciso. Tienen que hacer una alianza con Dios, como la hemos hecho nosotros, y en nuestro cuerpo el signo de la alianza es la circuncisión. Ustedes, todos los hombres de Siquén, se tienen que circuncidar para que podamos hacer alianza con ustedes y entonces se pueda casar nuestra hermana con uno de ustedes. La circuncisión, si ustedes no lo saben, es terriblemente dolorosa y dura muchos días el dolor de la circuncisión. Cualquier hombre queda invalidado por el dolor de la circuncisión. Y en ese periodo de aniquilación por el dolor de la circuncisión, entonces Simeón y Leví llevaron a cabo su plan y mataron a todos los hombres de Siquén. Y así fue como ellos se cobraron la afrenta que esos hombres habían traído sobre su familia, violando sexualmente a su hermana Dina. Esto Jacob se los recriminó a sus hijos. Jacob no aprobó ese método y se los recriminó muy fuertemente, pero al hecho pecho. Ya estaba hecho, para ellos la afrenta había sido subsanada y santo remedio. José, como les dije anteriormente, era el hijo favorito de Jacob por ser el primogénito de Raquel, su más amada esposa. Esto molestaba a sus otros hermanos naturalmente. Pero por otro lado, había otro problema muy fuerte con José, y es que José era un hombre recto y santo desde pequeñito, y él nació con el don de interpretar los sueños. Y esto les molestaba a sus hermanos. Y él mismo también tenía sueños que él interpretaba para sus hermanos,
un día les dijo, por ejemplo, yo tuve un sueño, le contó a sus hermanos, y en mi sueño estábamos nosotros en el campo poniendo juntas las gavillas. Y yo vi en mi sueño que las gavillas mías eran grandes y hermosas y muy altas, muy elevadas, y las gavillas de ustedes eran más bien bajas y se inclinaban haciéndoles reverencia a las gavillas mías. Eso le caía como una pedrada en el ojo a los otros hermanos de José. Y un día viene el chiquito y les dice a los hermanos, yo tuve otro sueño, y yo vi que estábamos todos juntos, y que la luna y las estrellas y el sol, todos bajaban y me hacían a mí reverencia. Ustedes se imaginan a los hermanos pensando, mire este baby con esta actitud, y se le fue acrecentando a ellos el odio contra su hermano José. Y un día aprovecharon que el padre los había mandado al campo a cuidar el ganado, y ya ellos habían decidido que lo iban a matar, pero no estuvieron muy de acuerdo, y alguno de ellos decidió que no había que matarlo, y dijo, vamos a deshacernos de él. Primero lo echaron en un pozo que ni siquiera tenía agua, y después venía una caravana de ismaelitas. ¿Ustedes recuerdan quién era Ismael? Exacto. Era el hijo que tuvo Abraham con la esclava egipcia porque Sara no podía tener hijo. Ese era Ismael, que se fue, los despidieron a él y a su madre, le dieron un poco de dinero y de comida, de provisión para el camino, y los despidieron a su suerte. Ismael es el padre de las naciones árabes. Entonces, una caravana de ismaelitas era la que iba pasando en ese momento, y decidieron entonces los hermanos de José vendérselo a esta caravana de ismaelitas, y le vendieron a su hermano, a los ismaelitas, que entonces lo llevaron a Egipto, y allí se lo vendieron a un hombre llamado Putifar, que era ministro y mayordomo del faraón de Egipto. ¿Quién lo puso a José a cargo de todo en su casa? Y todo prosperaba porque Dios estaba con José. José era guapo, era bien parecido y era muy atractivo. Y entonces la mujer de Putifar, el amo de José, se enamoró de él y le propuso acostarse con ella sexualmente, pero él lo rechazó, y ella entonces lo hizo caer en desgracia, gritó ante todos por ayuda porque José la quería violar, según dijo ella. Cuando llegó su esposo y encontró esa noticia, lo encerró en la cárcel a José. ¿Quién cayó en desgracias siendo inocente y fue denunciado injustamente ante los ejecutores en el Nuevo Testamento? Jesús de Nazaret. José, ustedes van a ver cómo algunos personajes en el Antiguo Testamento de alguna manera son un tipo, un símbolo de Jesús en el Nuevo Testamento. Esta mujer, habiéndolo denunciado falsamente a José, lo hizo
caer en desgracia. Y José entonces en la cárcel interpretó sueños para 2 ministros del faraón, lo cual a José lo lleva al faraón para interpretar sueños también. Miren cómo pasó esto. Cuando uno de estos carceleros a quienes José le interpretaba sueños terminó su periodo de desgracia y volvió a trabajar a la casa del faraón, José le pidió que no se olvidara de él, que intercediera por él ante el faraón porque él estaba injustamente en la cárcel. Pasaron 2 años y no se acordaba de José, ni lo volvió a mencionar jamás. Pero el faraón tuvo un sueño que lo dejó muy perturbado, y entonces este hombre se acordó de José y le dijo al faraón, y lo trajeron para que interpretara el sueño del faraón. Miren cuál fue el sueño del faraón. El faraón soñó que del río Nilo, que es el río grande de Egipto, muy ligado a la historia de la salvación, que del río Nilo salían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y que entonces las 7 vacas flacas devoraron y se comieron a las 7 vacas gordas. Y entonces salieron también 7 paquetes de espigas bonitas y frondosas y 7 paquetes de espigas secas y feas. Y las espigas feas y secas destruyeron a las espigas frescas y bonitas. Y entonces el faraón estaba muy turbado con ese sueño. Y cuando este hombre le habló de José, que estaba en la cárcel y sabía interpretar sueños, lo hicieron traer ante la presencia del faraón. Y entonces José escuchó la narración del sueño y le dijo esto al faraón: lo que significa este sueño es que van a venir 7 años de abundancia en la tierra de Egipto. Habrán cosechas muy buenas, muy hermosas. Pero estos 7 años de abundancia van a estar seguidos de 7 años de sequía, de carestía, de hambre, de desgracias y de pestes. Entonces José le dio la idea de que ellos tenían que remediar con los 7 años de abundancia para subsanar los 7 años de carencia. Y entonces el faraón lo puso a José a cargo de todo en Egipto, para que tuvieran la oportunidad de no sufrir las consecuencias de la desgracia de la carencia. Y José fue muy ingenioso, fue un gran empresario, un gran administrador durante los 7 años de abundancia, hasta el punto de que durante los 7 años de carencia y de sequía, no solamente toda la gente de Egipto podía comer, sino que también gente de otros países extranjeros venían a suplirse comprando de la superabundancia de Egipto por todo lo que almacenaron durante los 7 años de abundancia, lo cual colocó a José en una posición súper extraordinaria con el faraón. José pasó a ser autoridad en Egipto, pasó a ser el segundo en mando en Egipto. Recuerden que él, como llegó a Egipto, fue vendido por una caravana de ismaelitas. Los otros se quedaron en su casa con su padre y le dieron al padre la noticia de que el hijo
había desaparecido, no estaba con vida el hijo. El padre hizo luto por el hijo, lógicamente. Y entonces José había casado con Asenat, en Egipto. Ella era una egipcia, hija del sacerdote Potifera. O sea, miren cómo este hijo de Jacob ahora se casa con una egipcia, hija de un sacerdote egipto, y allí se estableció él. Él tuvo su familia allí. A ellos le nacieron 2 hijos, que fueron Manasés y Efraín. Ustedes van a ver, cuando se divide la tierra prometida en 12 tribus, ustedes van a ver que también van a aparecer los nombres de Manasés y de Efraín, como teniendo tierra, tribus en Israel. Y ustedes dirán, oh, y no fue en 12 que se dividió la tierra, ¿por qué ahora aparecen 14 tribus? Siguieron siendo 12, nunca hicieron 14. Miren por qué razón. José murió en Egipto antes de que ellos salieran de la esclavitud de Egipto. Y a la tribu de Leví no se le dio tierra, porque ellos fueron la tribu sacerdotal. Ellos tenían que ocuparse de lo sagrado, no de lo temporal. Entonces, José y Leví no tuvieron tribus. Entonces, ahí es donde entran en juego los 2 hijos de José, que heredaron también tribu, heredaron tierra por ser descendientes de José, que, como les voy a presentar en un momentito, les salvó a ellos la vida de una manera muy grande a todos. Y es así como aparecen las tribus de Manasés y de Efraín. En medio de este problema del hambre y de la miseria, los hermanos de José van a Egipto a buscar provisiones para traer para la casa para todos ellos y su padre y todos los empleados. Bajaron 10 de ellos. Recuerden que eran 12 los hijos de Jacob. ¿Por qué bajaron solo 10? Porque José ya estaba en Egipto, y Benjamín, que era el chiquito, el menor, por cuyo nacimiento murió Raquel, la esposa amada de Jacob. Jacob era muy apegado a él y no lo dejó bajar a Egipto con sus hermanos, y se quedó con él en su tierra. Llegaron 10 a Egipto. Ellos no trajeron a Benjamín, y entonces Dios usa a José para que ayude a sus hermanos a encontrar el arrepentimiento. Miren qué cosa tan interesante. Vienen de su tierra a Egipto, huyendo del hambre, a buscar comida para poder subsistir, pero a través de su hermano, a quien ellos habían vendido, ellos van a conseguir el arrepentimiento. Y entonces José les pregunta a esos 10 hermanos por su familia de ellos, y le hablan del padre y del hermano, y entonces José les pregunta por el hermano menor y por el padre. Ellos no reconocieron a José inicialmente. Ellos creían que estaban hablando sencillamente con una autoridad en egipcio, pero no lo reconocieron, no sabían quién era ese hombre, y estaban hablando con su propio hermano. Él entonces los hizo volver a su tierra y los hizo regresar con el hermano menor.
Cuando ellos volvieron con el hermano menor, José al verlo se conmovió y lloró al ver a su hermano menor. Ellos tuvieron que volver. Miren por qué razón. Cuando se iban a ir, expresamente se le metieron en sus paquetes de provisiones copas de oro y de plata de la casa de José, que los había invitado a todos a una comida, y ellos no sabían que estaban comiendo en la casa de su hermano. Cuando salieron con las provisiones, sin saber que llevaban esas copas valiosas con ellos, los siguieron, y al encontrar a estas copas, entonces los obligaron así a volver a cambio de no tener un castigo. José se dio a conocer a sus hermanos y se emocionó fuertemente, y ellos estaban confundidos y avergonzados y no sabían qué hacer ni qué responder, porque recuerden que ellos lo habían vendido como un paquetito de basura a una caravana de ismaelitas, y por eso ellos no sabían qué hacer ni qué responder. José les dijo, miren qué palabras tan nobles, tan bonitas y tan efectivas para el arrepentimiento. No se aflijan ni les pese. No les pese haberme vendido aquí. Para salvar vidas me envió Dios delante. Entonces Él los envió a los hermanos a traer a su padre con la invitación de quedarse todos en Egipto. ¿Por qué razón? Porque le dolía a José saber que su padre y sus hermanos estaban destrozados por el hambre y por la miseria. Y eso le dolía en el corazón, porque nunca los dejó de querer. Ellos lo vendieron a él, pero él nunca los dejó de querer y los perdonó. Y entonces Jacob viene con el resto de la familia a Egipto, con toda la familia, incluyendo a las mujeres de él y a las mujeres de sus hijos, a sus empleados, a todos, y encontraron en Egipto el favor del faraón por José. O sea que en Egipto ellos fueron bien aceptados, fueron vistos con buenos ojos porque eran la familia de José, y José había salvado a Egipto de la muerte del hambre por los 7 años de la escasez y de la sequía. Como ustedes ven, me atrevo yo a decir, es un plan muy bien elaborado de parte de Dios para que todos estos alcancen la salvación, para que estos todos estén en el camino de Dios, que estén en el camino de la alianza. José es una prefiguración de Jesucristo, de Cristo Jesús. ¿Por qué razón meto yo aquí otra vez la frase de que José es una prefiguración de Cristo Jesús? Porque a través de José, sus hermanos encontraron el arrepentimiento y el perdón. Y a través de José encontraron la liberación del hambre a través del favor de su hermano, y encontraron una situación de beneficios en Egipto. Y fue a través de Jesús
del Cristo Jesús, como nosotros encontramos el arrepentimiento, el perdón y la salvación, que es un modelo que nosotros vamos a ver de muchas maneras repetidas veces en la Sagrada Escritura. Mantengan siempre eso en la mente, que a través del pecado nosotros caminamos hacia la muerte o hacia la esclavitud. A través del arrepentimiento nosotros encontramos la liberación de ese pecado, a través de la intervención amorosa de Dios. Y por eso es que yo los exhorto a ustedes en el nombre santo del Señor a permanecer siempre en los caminos de la rectitud, que los caminos de la rectitud para nosotros se encuentran solamente en la palabra de Dios y en la proclamación del nombre del Señor Jesús como el único nombre dado a los hombres para la salvación. A mí me gusta mucho repetir como idea de esto, la idea de la teología del apóstol San Pablo sobre la salvación, que dice así San Pablo, y lo repito muchas veces y me van a oír 20,000 veces más a repetirlo, porque yo lo llevo eso en el corazón y lo quiero compartir. Así dice San Pablo: si tú confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios Padre los resucitó de entre los muertos, tú serás salvo. O sea que es en el nombre, es en el favor, es en el poder del Señor Jesús donde nosotros encontramos la salvación. Y por eso desde ya, desde el Antiguo Testamento, José, el hijo de Jacob y de Raquel, aparece como una prefiguración de Cristo Jesús. Recuerden que hemos dicho que hay un elemento muy importante en todo esto, en toda la historia bíblica que estamos contando, que es el elemento de la bendición. Recuerden que la bendición se la pasa el Padre a sus hijos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cómo hablamos de la bendición que Noé pasó a su hijo Sem, que parece haber sido el sacerdote Melquisedec, que fue el que recibió a Abraham cuando vino de batallar con un rey para salvar a Lot, que se lo habían llevado cautivo. Y el sacerdote Melquisedec le ofreció a Abraham pan y vino, pero también lo bendijo. Esa bendición la recibió Sem, que la recibió de su padre Noé. Y entonces en este caso, Jacob tiene que darle la bendición a sus hijos. No le dio la bendición a Rubén, que aunque era el mayor, les voy a decir por qué razón no se la dio. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que el rey Salomón, a pesar de, bueno, perdón, eso viene en una futura clase, Salomón, a pesar de haber sido muy sabio, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, o sea que era una maquinita, una maquinita. Entonces, eso le trajo a él un castigo, pero era común tener varias esposas y tener concubinas. Jacob tenía una vez a una concubina con la cual su hijo Rubén se había acostado. ¿Qué es lo grave de esto? Yo se lo mencioné cuando hablamos del pecado de uno de los hijos de Noé. ¿Qué es lo grave de esto? Lo grave de esto es que acostarse con la mujer de otro es quitarle el poder, es quitarle su lugar. Cuando un hijo se acuesta con la mujer de su padre,
que en el caso de Noé fue el hijo con la madre, supuestamente. Pero cuando un hijo se acuesta con una mujer de su padre, está destituyendo a su padre. Está, por decirlo así, destronando a su padre. Es un arrebato del poder que tiene su padre. Entonces, como Rubén le arrebató el poder a Jacob a través de haberse acostado con la concubina de Jacob, por eso la bendición Jacob no se la dio a Rubén, porque el hecho de acostarse con la concubina demostró qué es lo que significa esto en la teología bíblica: una sed desordenada de poder, quitar al padre para ponerse él. Jacob bendice a Judá, y entonces al bendecirlo queda Judá como el león de Israel. Ese título es muy importante. El león es el jefe que adquiere ese título, el león de la tribu de Judá, cuyo título, entre muchos otros títulos, más tarde le sería dado también a Jesucristo como el león de la tribu de Judá, descendiente también del rey David, que más adelante vamos a ver en una futura clase cuál es el origen y la importancia del título de hijo de David para el Señor Jesús. Jacob le dio la bendición a Judá, y después él bendijo a sus hijos, a todos los bendijo, pero la bendición como herencia de él como padre se la pasó a Judá. Él murió en Egipto y fue enterrado en Canaán. Yo quiero leer ahora en el capítulo 50 del libro del Génesis, los versículos del 14 al 26. Dice así: volvieron a Egipto José con sus hermanos y con los que lo habían acompañado a enterrar a su padre, que lo fueron a enterrar en Canaán. Una vez que lo vieron enterrado, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Y enviaron un mensaje a José: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José, al oírlo, se echó a llorar. Entonces vinieron sus hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Recuerden los sueños de José, jovencito en la casa, que vio las gavillas altas de él y las gavillas bajitas de sus hermanos que se inclinaban, y el sol y la luna y las estrellas.
Aquí nos tienes, le dijeron, somos tus siervos. José les respondió, ¿ocupo yo el puesto de Dios? Ustedes intentaron hacerme mal. Dios intentaba convertirlo en bien, conservando así la vida a una multitud como somos hoy. Por tanto, no teman. Yo los mantendré a ustedes y a sus niños. Y los consoló llegándoles al corazón. Esa es la obra. Es la obra del Señor Jesús en acción. Y por eso es que yo les he dicho que José es una figura de Cristo Jesús. A través del amor redentor, yo los mantendré a ustedes y a sus niños. José vivió en Egipto con la familia de su padre y cumplió 110 años. Llegó a conocer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, y se los puso en el regazo. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Dios se ocupará de ustedes y los llevará de esta tierra a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. Y los hizo jurar, cuando Dios se ocupe de ustedes, se llevarán mis huesos de aquí. José murió a los 110 años de edad. Lo embalsamaron y lo metieron en un ataúd en Egipto. Pero muchos años después, porque ellos duraron 450 años en Egipto, cuando se fueron de Egipto, liderados por Moisés, entre otras cosas, se llevaron los huesos de José y le dieron sepultura con los suyos en la Tierra Santa. Yo ahora quiero pedirles a ustedes, perdónenme que me haya emocionado, también yo soy de carne y hueso. Les quiero pedir, porque quiero que este tema quede bien clarito, antes de que tengamos que salir, porque recuerden que a las 9 tenemos que estar fuera de aquí, lógicamente lo cierren. Yo quiero saber si ustedes tienen algunas preguntas sobre este tema que hemos tratado o sobre algo relacionado. Pero me interesa mucho a mí saber es que ustedes han entendido bien este tema de esta noche como continuación del tema que estamos tratando sobre la línea de la historia bíblica. Sepan que con la terminación de este tema de los patriarcas en esta noche hemos cubierto a los 4 patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Recuerden que Jacob es el padre de 12 hijos y ese es el origen de hablar de las 12 tribus de Israel. Se llama Israel porque Dios le cambió el nombre a Jacob por el nombre de Israel, que quiere decir el que luchó con Dios, el que se fajó con Dios, para decirlo así en lenguaje llano.